Buenas, buenas muchachones, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si ya vieron mi video, mi primer video, eh, quedamos en que hoy íbamos a hablar un poco sobre lo que es la elaboración de la cerveza. Y es que la cerveza es, bueno, en sus principios eh, se hacía de manera artesanal. Entonces hoy en día eh, ha retomado ese auge sobre la cerveza, sobre la elaboración de cerveza artesanal. Entonces, les quiero comentar un poquito a grandes rasgos, ¿no? O de una manera más resumida, quiero comentarles cómo se elabora la cerveza artesanal, o por lo menos el procedimiento que se sigue para hacer la cerveza artesanal. Que hasta en su casa, con algunos utensilios, puedes elaborar cerveza artesanal. En YouTube hay muchos videos, muchos tutoriales, pero siempre les recomiendo que estudien, vayan a una academia, vayan a un instituto, vayan incluso hay cerveceros artesanales que dan su, sus cursos sobre cerveza artesanal. Y siempre es bueno porque ahí se aprenden cosas que de repente en los videos de YouTube no te dicen. Eh, por lo menos yo en Venezuela, el primer curso que yo hice, lo hice con una cervecería que ya estaba establecida, que ya está establecida porque todavía existe. La cervecería Lagos en Maracaibo. Un saludo para ellos, grandísimo. Yo con ellos hice el curso básico sobre cerveza artesanal, pero estaba orientado un poco a lo que es la cerveza, de cómo hacer cerveza en casa, con las cosas que tienes en casa, con una olla, con una cucharón, etc. Sin embargo, hay cositas que hay que comprar, hay que adquirir, como por ejemplo la maquinita para cerrar las botellas, las tapas de las botellas, eh, muy importante el densímetro o un refractómetro, algunos instrumentos que se necesitan para una buena. Está de más decir que cuando se elabora cerveza artesanal se mantiene una limpieza y una desinfección aún, o sea, se tiene que tener mucho cuidado porque la cerveza, hay un punto de la elaboración de la cerveza en la que es muy importante la higiene, la limpieza, porque por un error así, por un pequeño error de limpieza o de descuido, se puede estropear todo el trabajo que has hecho sobre la fabricación de la cerveza. Entonces, es bueno siempre que acudan a sitios donde sepan, donde les enseñen, donde haya personal calificado para hacer cerveza y les enseñe todo lo que sepan. Sin embargo, como les digo, se consiguen muchos videos en YouTube donde les dicen cómo hacer o les explican más o menos cómo hacer la cerveza artesanal. Hoy aquí en mi video no es la idea, o sea, no consigo con este video que ustedes salgan expertos haciendo cerveza artesanal, no. Simplemente quiero que sepan lo básico de cómo se hace la cerveza para que después en los videos que vienen, porque recuerden que estos videos van a ser sobre degustaciones de cerveza. Entonces, quiero que sepan esta parte para que más adelante, cuando hablemos sobre una degustación de una cerveza, sepamos de lo que estamos hablando. Cuando yo le diga, no, esta cerveza es de fermentación baja o es de fermentación alta. O sea, yo quiero que ustedes sepan eso para que me puedan entender en los siguientes videos. Como les dije en el video anterior, no soy un experto. De hecho, cada día aprendo algo nuevo. Eh, no soy ni pretendo ser un experto. Simplemente me gusta la cerveza y quiero disfrutarla. Y para disfrutarla siempre es bueno conocerla, ¿no? Cómo se hace, de dónde viene, etc. Entonces, vamos a comenzar y les voy a explicar muy por encima cómo se elabora la cerveza. En primer lugar, uno tiene lo que es la cebada malteada. La cebada malteada precisamente tiene que estar malteada, tiene que pasar por un proceso de malteo. ¿Por qué? Porque el grano de cebada por sí solo, con el grano de cebada por sí solo, no se hace cerveza. Tiene que pasar por esa etapa
de digamos, de malteado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el proceso de malteado? Simplemente se hace que ese grano germine, sí, germine, y eso va a generar dentro del grano los azúcares que necesitamos para luego convertirlos en cerveza, o convertirlos en alcohol para que luego sea cerveza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es el macerado del grano. Cuando tú compras el grano de cebada malteada, generalmente viene entero. Entonces hay que primero triturarlo, romper el grano para que se expongan esos azúcares que tiene el grano. Luego lo vamos a llevar por una hora, generalmente es una hora, puede ser que sea más, eso depende del estilo de la cerveza que se esté haciendo. Más o menos una hora se deja macerando. ¿Qué es macerar? Simplemente dejar el grano en remojo, en agua caliente, por ese tiempo, una hora más o menos. ¿Qué va a pasar allí? Que vamos a extraer todos esos azúcares. Es como si ustedes, cuando van a tomar té, los que toman té, colocan el saquito del té y le colocan agua caliente. ¿Qué va a pasar ahí? Que ahí ese saquito va a ir desprendiendo todo el sabor del té en el agua, en esa agua. Entonces, eso es lo que ocurre en la maceración. El grano suelta todos esos azúcares necesarios para poder luego en el proceso de fermentación se pueda elaborar, digamos, generar el alcohol y el CO2. Entonces, luego que pasamos del macerado, se hace un recirculado del agua para que se extraigan la mayor cantidad de azúcar posible de esos granos. Ese macerado, ese líquido que sale de ese macerado es extremadamente dulce. Créanme que es muy muy dulce. Incluso es hasta pegajoso el líquido. Entonces, luego de ese macerado, se pasa a un hervido. Ese líquido que sale del macerado, se completa con la cantidad de agua que se necesita para la cantidad de cerveza que se quiera hacer. Entonces pasa por un proceso de hervido. Ese líquido pasa por un proceso de hervido. Generalmente también es de una hora, dependiendo del estilo. Y en ese proceso de hervido se van a añadir los lúpulos. El lúpulo es una flor, es una planta. Sí, es una planta, pero lo que se saca de esa planta es el lúpulo, es digamos, la flor. Esa flor tiene unas propiedades que son, bueno, las que ya todos sabemos. El sabor amargo característico de una cerveza se la da el lúpulo, pero además tiene propiedades antisépticas. El lúpulo naturalmente es un preservativo de la cerveza. Y bueno, le da sabor, le da aroma y equilibra ese amargor, equilibra ese sabor dulce de ese mosto que se hace en la primera etapa, porque de verdad es muy dulce. Entonces, si la cerveza no tuviera lúpulo, de verdad que fuera una bebida muy dulce. Entonces, ese lúpulo, ese amargor que le da el lúpulo, es el que le da ese equilibrio y ese sabor sabroso de la cerveza y característico, ¿no? Entonces, luego que termina el hervido y la añadidura de estos lúpulos, que en diferentes etapas le da un carácter distinto a la cerveza. Si se coloca al principio, si mal recuerdo, le da amargor. Ya para el final lo que le da es aroma. Entonces, luego de servido, se pasa por un filtrado. Generalmente, cuando la cerveza es casera o cuando la cerveza se hace en casa, ese filtrado se hace muy rudimentario, no es un filtrado digamos, muy profesional, muy técnico, ¿no? Entonces, luego que se pasa por ese filtrado, sí, por el filtrado, ese líquido que está ahí, que ya es el mosto, pasa a un fermentador. Un fermentador es simplemente un recipiente donde va a descansar la cerveza y ahí
se le va a añadir lo que es la levadura. Luego, esa levadura, ¿cuál es el trabajo de la levadura? La levadura va a convertir ese mosto dulce y amargo, lo va a convertir en alcoholes. La levadura va a consumir todo ese azúcar que está en el mosto y la va a convertir en alcohol y en CO2. Entonces, luego que pasa el periodo, que generalmente es de una semana, luego que pasa el periodo de fermentación, ya digamos, ya ese líquido ya no es un mosto, sino que es una cerveza. Ya ahí es cerveza. Ya a partir de ahí se le puede llamar cerveza. Entonces, luego que ese líquido ha fermentado, se pasa, muchas veces se pasa a un periodo de maduración. Y luego pasa a lo que es el embotellado. Y toda la cerveza artesanal es natural. Incluso el gas, el CO2, la carbonatación. Para carbonatar, para que la cerveza tenga gas, al momento de embotellar, se le coloca una cantidad de azúcar a la botella, o se hace lo que llaman un priming, que es colocar, dependiendo de los litros de cerveza que sale, se le coloca la cantidad de azúcar que necesita. Se hace el priming, que es la mezcla bien sea con el mismo mosto y azúcar, y luego ese mosto ya con el azúcar se embotella. Entonces, luego pasa eso es como una segunda fermentación, pero ya en botella. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí se va a generar lo que es el CO2, porque la levadura sigue viva y va a seguir consumiendo azúcar, y eso, al estar la botella tapada, va a generar el gas que va a generar, no va a poder salir, y eso se va a mezclar con el líquido. Y es ahí donde se genera el gas y ya tenemos una cerveza. Luego que termine esa segunda fermentación, ya la cerveza es tomable, ya la cerveza se puede tomar. Las cervezas artesanales, o la cervecería un poco más grande, digamos, que producen cerveza artesanal, esa etapa de carbonatación natural no la hacen, generalmente no la hacen, sino que se hace de manera artificial, se le inyecta CO2 al mosto, ¿no? Y es válido también. Entonces, a grandes rasgos, ese es el procedimiento de cómo se hace una cerveza. Entonces, viene la pregunta: ¿cuántas cervezas artesanales, o mejor dicho, cuántos tipos de cervezas hay? Miren, tipos de cerveza solo hay dos, que son las lagers y las ale. Entonces, las lagers, digamos, probablemente todas las cervezas que hemos probado, industriales, están bajo están bajo esta categoría de lager, ya que la gran mayoría de las artesanales e independientes se hace bajo esta categoría ale, ¿no? Entonces, la cerveza ale es una cerveza que es la que generalmente, o es la que mayormente fabrican las cerveceras artesanales. Esto es porque su elaboración es más fácil y rápida, y tiene un gran rango de posibilidades para explorar en sabores. O sea, la gama de cerveza artesanal es infinita, hay muchísimas. En cambio, las lagers, generalmente son siempre bajo el mismo perfil, unas con más carácter que otras, pero siempre una lager siempre va a ser casi lineal, o sea, va a ser lo mismo. Por eso las artesanales tienen, o sea, es un sinfín de cervezas y sabores, intensidades, dulces, amargas, ácidas. O sea, hay una gran cantidad de sabores y estilos, mejor dicho. Entonces, existen dos tipos de cerveza: las lagers y las ale. Pero a partir de cada una de ellas, por ejemplo, de las lagers, se ramifican muchos tipos de cerveza, muchos estilos de cerveza. Y de las ale se
ramifica muchos estilos de cerveza. Entonces, ¿cómo diferenciamos estos dos estilos? En primer lugar, como ya les dije, las lagers son muy lineales. Ustedes van a reconocer una lager. Generalmente son muy refrescantes, muy ligeras. Y esa es su línea, ¿no? Pero en las artesanales vas a conseguir de todo. Vas a conseguir refrescante, vas a conseguir alcohólica, vas a conseguir maltosa. O sea, un sinfín de posibilidades vas a conseguir en la artesanal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente la levadura que se utiliza para su elaboración. Las levaduras que se utilizan para las cervezas lagers son levaduras que trabajan a baja temperatura y además la levadura actúa en ese proceso de fermentación, actúa en la parte de abajo de los fermentadores. Por eso es que cuando uno dice esto es una cerveza de fermentación baja, es porque es una cerveza que se utilizó una levadura lager o una levadura para hacer lager. Y estas levaduras también ese proceso de fermentación tiene que ir a baja temperatura. Entonces se hace en frío. Por eso es que estas grandes empresas que tienen los medios para adquirir equipos grandes y adquirir todos estos equipos de frío y de alta tecnología, pues son estas cerveceras que hacen este tipo de cervezas lager. En cambio, las ale son las que más utilizan los cerveceros artesanales porque primero la fermentación ocurre en la parte de arriba, esa es la diferencia. La lager ocurre en la parte de abajo, la fermentación, y las ale ocurre en la parte de arriba, la fermentación. Entonces las ale son cervezas de fermentación alta y las lager son cervezas de fermentación baja. Entonces, las ale, como las lager se hacen en frío, fermentan en frío y tienen un tiempo más largo para su elaboración, para su terminación. Las ale son cervezas que fermentan, su levadura fermenta a altas temperaturas. De hecho, una temperatura ambiente puede ser ideal para una fermentación de una ale. Entonces no hay tanto, digamos, sí tiene que haber un control de temperatura, pero no es tan grave como una lager. También que el tiempo de elaboración es corto, es más corto. Por eso estas cervecerías artesanales se van más por las ale por eso. Primero porque se pueden fermentar a altas temperaturas. Y segundo, el tiempo de elaboración es más corto. Recuerden que tiene que pasar un periodo de fermentación, tiene que pasar un periodo de segunda fermentación, etcétera, de maduración. Entonces, por eso las ales son las preferidas de los cerveceros artesanales. Entonces, ya sabemos la diferencia. En resumen, hay dos tipos de cerveza, lager y ale. Pero de las lager pueden salir muchas. Por ejemplo, una cerveza Pilsen es una cerveza que deriva de la lager de fermentación baja. Y una cerveza ale puede ser una Indian Pale Ale, por ejemplo. ¿Okay? Y así, o sea, de las ale pueden ramificar muchas cervezas, muchos estilos de cerveza. Y de las lager, muchos estilos de cerveza. Que después iremos conociendo a medida que va avanzando estos videos, porque recuerden que vamos a degustar cerveza y yo en ese momento les voy a decir si es una lager, si es una ale. Entonces, por eso es que es bueno conocer primero un poco la teoría. Entonces, básicamente, esos son los tipos. Hay un tercer estilo, hay un tercer tipo de cerveza, pero no es muy común, que son las cervezas de tipo lambic. Las cervezas de tipo lambic no usan una levadura ale o una levadura lager, sino que utilizan levaduras silvestres. Son levaduras que están en el ambiente. El procedimiento de hacer la cerveza es el mismo, solo que el tanque, digamos, donde está la cerveza, se deja abierto y
se deja fermentar con levaduras que existen en el medio ambiente, ¿no? Ese sería un tercer tipo, pero no es muy común y no creo que no hay muchas cervecerías que hagan lambic. Sí hay, pero son muy contadas. Entonces, con esto entonces ya básicamente sabemos por lo menos lo más básico sobre cerveza. Y de aquí en adelante vamos a disfrutar la cerveza todos los viernes. Trataré de subirles un video con un estilo diferente de cerveza. Aunque por ahí, bueno, me enamoré de una cervecería y luego les voy a decir cuál es. Que hacen una cerveza especial. Es una cervecería artesanal acá en Argentina. Bueno, por ahí tengo otra cervecería que no he podido, solamente he probado un estilo de ellos y me encantó porque son una cervecería que se dedican a hacer cerveza de tipo belga y yo mi gusto por la cerveza inclina un poco más a la cerveza maltosa, ¿no? A la cerveza más dulzona. Sí me gusta una IPA, sí me gusta una cerveza amarga, pero siempre me inclino más por una cerveza maltosa. Y las cervezas belgas, este, una de sus características es que son muy maltosas, muy dulzonas. Entonces, por ahí tengo vista a una cervecería que, bueno, pronto la vamos a probar. Entonces, el video de hoy lo dejamos hasta aquí. Y de ahora en adelante vamos a degustar cerveza. Muchas gracias, denle like al video por favor, si les gustó. Nos vemos entonces el próximo viernes con otro video ya para empezar a degustar cerveza. Muchas gracias, hasta luego.